Amadas hermanas y amados hermanos, hoy es domingo, hoy es el día 12 de julio, domingo. En el Evangelio tenemos el siguiente texto de la Biblia, Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Ahí se nos cuenta la famosa parábola del sembrador. Y hay que saber que estamos en un contexto de San Mateo, en el Evangelio, donde hay 7 parábolas seguidas. Jesucristo enseñaba con parábolas. Parábolas significa comparaciones, poniendo ejemplos, comparaciones. En griego se dice parábola, la usamos también en castellano, ¿no? Pero significa es una comparación. Para explicar el reino de Dios, para explicar el misterio de Dios, de Cristo, ponía ejemplos, parábolas. Y hoy tenemos la parábola del sembrador. Y va a decir cómo la palabra de Dios, el Evangelio, el reino de Dios, se parece o lo compara a un sembrador que sale a echar la semilla. Es largo, echa la semilla y bueno, dice, voy a leer un poquito para que cojan el hilo, ¿no? Dice, salía el sembrador, sale a sembrar, al ir sembrando, unos granos caen cerca del camino, vienen las aves y se los comen. Otros granos caen entre piedras y como hay poca tierra, brotan pronto. Pero cuando sale el sol, los quema y por falta de raíces se secan. Otros granos caen entre espinos, crecen las espinas y los ahogan. Otros finalmente caen en buena tierra y producen unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que lo entienda. Y a continuación, después de unos versículos, viene una cosa bien curiosa. El mismo Jesucristo explica la parábola. Y dice así, escuchen, cuando uno oye la palabra del reino de Dios, pero no la escucha con atención, viene el malo y arranca lo que encuentra sembrado en el corazón. Esto es el sembrado en la orilla del camino. Lo sembrado en tierra pedregosa es la persona que al principio sí oye la palabra con gusto, pero no tiene raíces y dura poco. Y al sobrevenir las pruebas y las persecuciones por causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El mismo Jesús lo explica. Lo sembrado entre espinos es la persona que oye sí la palabra, pero las preocupaciones materiales y la ceguera propia de la riqueza ahogan la palabra y no pueden producir fruto. Y por el contrario, lo sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra, la entiende y produce mucho fruto, el 100, el 60 y el 30 por uno. Entonces, hermanas y hermanos, y dice la palabra, está hablando de la palabra, esa palabra con mayúscula, es Jesucristo, es el verbo de Dios. Él ha venido a este mundo, a ver cómo le recibimos. Y por eso va diciendo, uno le reciben, pues sí, escuchan un poquito, pero como si nada, al poco tiempo ya se nos olvida de todo. Otros un rato sí son medio devotos, fervorosos, lo han escuchado, pero no perseveran. Y así va poniendo las dificultades normales. Y termina con una frase maravillosa, que a mí me encanta, la voy a repetir, la voy a explicar. Dice, pero al contrario, lo sembrado en tierra buena es el hombre que la oye, la palabra, y la entiende, la comprende, la entiende. Y por eso produce, dice, mucho fruto. El 100 por uno, el 60, el 30 y por uno. Yo en este punto quiero explicar un poquito mi propia experiencia, No sé si seré inteligente o no soy inteligente, pero acá dice el que entiende la palabra. Yo tengo la experiencia y me agradeciendo siempre a mis profesores que me metieron bien a fondo la palabra, el verbo de Dios, Jesucristo, en el famoso cristocentrismo. Sería por la forma como nos lo enseñaron, pero a mí, cuando me enseñaron que Jesucristo era mi razón de ser, inteligente, parece que hay que ser inteligente, mi razón de ser, Él es la razón de ser de tu propio ser. Es ahí cuando ya desde muy muchacho en filosofía y en teología, yo diría, entendí, ahí viene, entiende, me cautivó esa palabra, me sedujo, esa palabra técnica de la Biblia, comprendí, entendí que Jesucristo era mi razón de ser. La palabra, mi razón de ser, mi explicación, el que da sentido a mi vida, de ser humano, a mi vida de hombre, a mi vida de religioso, de sacerdote, de franciscano y de todo, Jesucristo. Y por eso todos los educadores nos insisten en tener esa experiencia profunda de Cristo para que fructifique. Eso se llama la tierra buena.
Y así pienso yo, pues otros habrán entendido, otros quizá no han entendido ese mensaje, luego no perseveran en su vocación, ¿cómo será? Ahí no me meto, es un misterio muy grande. Pero el que persevera en su vocación es porque ha entendido lo que dice aquí, la palabra griega dice, ha entendido, ha comprendido a la palabra, ha entendido el mensaje de la palabra de Dios, el verbo, ¿quién es Jesucristo? Y por eso yo suelo sintetizar, ¿no? Eso ya es cosa muy privada. Cada uno puede ver cómo sintetiza su vida y cómo se prepara como tierra para recibir esta palabra de Dios. Yo suelo sintetizar con la frase famosa, para mí la vida es Cristo. Para mí la palabra, esa palabra de que dice aquí, es Cristo. Cristo. Y suelo rezar el credo, y me gusta el credo, porque en el credo tengo una síntesis de toda esa palabra, que se hizo carne de la Virgen María, padeció, murió en la cruz por nosotros, resucitó, vendrá a juzgarnos, creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la resurrección de la carne, en la vida eterna, etc. Por eso, hermana y hermano, aquí es cuestión de usar un poco la cabeza. Yo insisto en ese punto, ser inteligentes con tiempo, y uso mucho esa frase. No es por gusto que la uso, y la he enseñado a todos mis alumnos. Tú procura ser inteligente, date cuenta de las cosas, vive lo que entiendes, lo que has entendido, vívelo, lo que has entendido, pero primero tienes que entenderlo bien. Y por eso usa la cabeza como el mayor capital. Si eres consecuente con tu cabeza, con lo que Dios te dice a través de tu conciencia, hoy día decimos mucho la palabra conciencia, ¿no? Seca a tu conciencia. Y si has entendido una vez esta palabra que es Cristo, pues produces normalmente el 100 por 1, quitando tanto el 100, un poco el 80, el 60, pero perseveras, vas adelante porque has entendido. Entonces, hermana y hermano, no me quiero alargar, la frase última es lo principal. El que entiende la palabra de Dios, el que la recibe, el que la ha oído y la entiende, ese es el que produce el 100 por 1. Y por eso vamos a pedir al Señor que nos ilumine, hay que estar inteligentes, tener una buena formación, a poder ser la mejor formación que se pueda. Y por eso ser agradecido. Hace poco hemos celebrado el Día del Maestro. Hace poco hemos celebrado el Día del Maestro, ¿no? El día 6, qué bonito. Cuántos homenajes al Maestro que se puede. Y yo tengo esa experiencia muy hermosa de mis alumnas y alumnos que a veces me han escrito poco, una tarjetita, nomás una postalita. Padre Goico, muchas gracias porque usted me ha educado. Me gusta eso, me guardo esas postales. Gracias, Padre Goico, porque usted me ha educado. Eso he insistido yo el día del maestro también a los maestros. Procura que esos alumnos tuyos puedan decir un día eso. Gracias porque me has educado. Se trata de ser tierra propicia, pues, para recibir la palabra de Dios, para decir lo que dice aquí, la semilla esa que produzca fruto. En buena tierra, esa tierra hay que cultivarla. Esa tierra, ¿cómo se cultiva? A través de la educación, la formación, buen ejemplo. Y como las ideas, dice la psicología, son dinámicas, el dinamismo de las ideas, con buenas ideas, pues normalmente produce grandes frutos. Pero con ideas negativas, ideas donde te dicen que el hombre es más que un animal, como era hace unos años, ¿no? El hombre, un animal altamente organizado, pero animal, viene el terrorismo, pues, la Biblia misma lo dice, se cosecha de lo que se siembra. Aquí podemos aplicar esa frase, se cosecha de lo que se siembra. Se ha sembrado terrorismo, ha sembrado cosas brutas, que el hombre no es más que un animal, etc., eso lo vas a cosechar. Pero si siembras que el hombre es hijo de Dios, hermano de hermanos, todos hermanos, con la dignidad que somos imagen y semejanza de Dios y que Jesucristo se ha encarnado en nosotros y Él es nuestra figura, etc., todo cambia. Por eso termino ser buena tierra. ¿Quién prepara esa buena tierra? El agricultor de las chacras, pero en el espíritu humano, el maestro, el educador, y yo estoy muy agradecido a mis maestros y profesores que me metieron bien esa idea de que Cristo era mi razón de ser, por Él vivo, para Él vivo, Él es mi explicación, Él es el sentido de mi vida, y por eso uno trata de ser consecuente, y acá estoy como sacerdote, 63 años de sacerdote, franciscano, y feliz de poder vivir franciscanamente, y ojalá que el Señor me conceda un día morir santamente, vivir y morir santamente. No quiero otra cosa, por Cristo nuestro Señor. Para mí la vida es Cristo y adelante. Muchas gracias.